es importante el título, después lo vamos a valorar, de la comunidad cultural, el libro del Levítico, eso lo vimos. El libro del Levítico decíamos que era un misal, era un ritual para el culto, ¿sí? De la comunidad cultural, el libro del Levítico, a la iglesia militans, el libro es número, una iglesia militar. La palabra militante viene del latín militar, una iglesia. Acá vamos a ver una iglesia más militarizada, ¿no? Bueno, ahora miren, más importante, y profundizando eso, vamos a la diapositiva 2. Fíjense, primera afirmación, la centralidad de la dupla Levíticos y Números. Me detengo un minuto ahí. Cuando nosotros, ustedes me habrán escuchado algunas veces hablar del Tetrateuco. Tetra en griego son 4. Tetrateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y me han escuchado muchas veces que yo diga que el Tetrateuco es un texto sobre todo sacerdotal. Bueno, dejemos ahí. Pero ustedes conocen muy bien otro nombre, Pentateuco, 5 libros. De eso vamos a profundizar cuando veamos Deuteronomio. El Pentateuco es algo que se inventa con el Deuteronomio, por eso de eso ahora no digo nada. Pero lo que el común de los mortales conoce hoy en día es el Pentateuco, ¿sí? Y el Pentateuco tiene 5 libros. De los 5 libros, el tercero es el centro. De eso hablamos en el curso anterior. Si tengo 5, el tercero es el centro. Entonces, en el curso pasado hablábamos del Pentateuco, y en el Pentateuco el Levítico era el centro. Ahora vamos a cambiar. Hay otra hipótesis. Entonces, una es el Tetrateuco, 4 libros. Otra es el Pentateuco. Y otra hipótesis es el Hexateuco. Hexa es 6. Hay una hipótesis científica muy importante que tiene una razón de fondo, que es la siguiente. El Hexateuco sería el libro de Josué, cuando el pueblo de Dios, liderado por Josué, entra a la tierra prometida. Si usted no incorpora el Hexateuco, hay un problema. La promesa de Dios no se cumple. Entonces en el Génesis dice, ve a la tierra que te mostraré, y usted va leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y Moisés muere, no entra a la tierra prometida todavía, el pueblo de Dios. Entonces hay una promesa incumplida. El proyecto de Dios está trunco. Por eso es que muchos hablan de un Hexateuco. Recién con el libro de Josué se verifica, se ve que la promesa se cumplió porque el pueblo entró a la tierra prometida. ¿Estamos? Entonces, hay una hipótesis que es la del Hexateuco, que es la que vamos a usar para este libro. Ahora bien, si son 6 libros, la dupla central, evidentemente, que es Levítico y Número. Ahí lo tienen en el esquema, ¿no? En la diapositiva 1. Ven que puse Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. En la hipótesis del Hexateuco, la dupla Levítico y Número es el centro. ¿Está claro? Es sencillo, es obvio. Ahora bien, están el centro del Hexateuco, pero además están interrelacionados. ¿De qué? Fíjense abajo, y aproveché una frase de Lutero, ya que mañana vamos a hablar de Lutero. Una de las frases famosísimas de Lutero, de eso hablaremos después, la puse en latín para que parezca más verdadero. En el tiempo de Lutero se escribía en latín, que dice simul justus et peccator. O sea, el ser humano es simultáneamente justo y pecador. El creyente no es que un momento es justo y al otro momento es pecador, no, es simultáneamente justo y pecador. Bueno, por justo cabe al Levítico, ¿ven? El cultivo de la santidad, una iglesia santa. Pero en Números vamos a ver una iglesia pecadora. ¿Está claro? Por eso elegí esta frasecita.
Y para darle un marco, ahí cito también la Lumen Gentium, el famoso documento el más importante del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium sobre la Iglesia, 1962-1965. En el número 8 de la Lumen Gentium está esta famosa frase: la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación. Ven que está a la base del texto de Lutero, al mismo tiempo, simul, santa y necesitada de purificación. O sea que es la misma idea. Entonces, acá la propuesta es esta. Al optar por la hipótesis del Exateuco, podemos ver que Levítico y Número están en el centro, en el corazón, y que ambos están íntimamente relacionados. En uno aparece una comunidad cultural, la comunidad de la alabanza, de la oración, una comunidad santa, sean santos porque yo soy santo, decía el Levítico, y en la otra vamos a ver una iglesia pecadora, un pueblo en marcha, polvoriento, se le pega el polvo de la caminata del desierto, y entonces no es inmaculada, sino que está maculada, una iglesia manchada, ¿sí? Bueno, así que me parece que es un buen contexto teológico para ubicar el marco del libro, ¿no? Diapositiva 3. Yo voy a seguir bastante ese libro que está allí, Números, Francisco Varo. En la 4 está una foto del autor del comentario que yo sigo. En la 5 hay una colección de libros de teología y de Biblia, chiquitos, son tipo manuales, casi que para catequistas, ¿sí? Y el mismo autor publica, Francisco Varo, un libro, el Pentateuco y los libros históricos, ¿no? Este es más chiquito, tipo manual, ¿no? Y finalmente, creo que debe ser mejor esto, superior, aunque mucho es anterior, el cuadernillo bíblico número 78. Creo que esto es lo mejor que tenemos, ¿sí? Aunque yo voy a seguir el de Francisco Varo, pero de los cuadernos bíblicos número 78 creo que es un poquitito mejor, ¿no? Es más, tal vez Santiago lo puede bajar digitalizado. Lo he visto en Mercabá. Santiago, en Mercabá sale, pero aprieto y no lo puedo bajar. Fíjate si lo puedes bajar, porque yo creo que es superior al otro, ¿no? Yo lo voy a seguir. Yo como lo he leído hace mucho, el de cuaderno bíblico no me interesó, pero al leer ahora el de Francisco Varo, veo que este es mejorcito. Así que si lo tuviéramos acceso a ese, no lo voy a seguir, o sí, qué sé yo, pero es un lindo comentario, cortito, pero jugoso, ¿no? Bueno, arrancamos, como siempre, con algo cómico, con un texto de Orígenes. Alguna vez habré dicho quién era Orígenes. Orígenes es un laico del siglo II, ha sido el más grande biblista de la iglesia primitiva, de Alejandría, inició una escuela de exégesis, ¿sí? En la iglesia primitiva había dos escuelas de exégesis. Una, Antioquía, que tenía como principio fundamental respetar la letra, no forzar la letra de la escritura, ¿sí? En el buen sentido de la palabra es una interpretación literal, no literalista. Esa es la iglesia de Antioquía. En cambio, en Alejandría está Orígenes, y Orígenes es el que incorpora como método de lectura bíblica lo que se llama la alegoría. Platón escribía alegoría. Los griegos usan mucho la alegoría. ¿Qué es la alegoría? La interpretación hipersimbólica. Todo es muy, muy simbólico, ¿sí? Entonces, tan simbólico que a veces uno se olvida cuál era el texto original. Entonces, una característica, Orígenes es grande. A ver, Orígenes
se tradujo la Biblia en 6 idiomas a la par. ¿Me van siguiendo? Se llama Exaplas. Exaplas. En 6 idiomas. Claro, en el desierto no había Tinel y la gente tenía tiempo para lo esencial, no estaba distraído. Entonces podía ser tamaño trabajo. Pero, a ver, era un gran predicador. Los obispos se peleaban por tenerlo como predicador. Bueno, perfecto. Bueno, Orígenes fue un grande. Hoy en día el método de estudio de él, no, ya no, hoy en día nadie lo seguiría, pero tiene muchísimos valores. La alegoría tiene muchísimos valores, ¿no? Voy a contar una humorada, nada más que como a modo de recreo. Para Orígenes todo había que simbolizarlo, ¿está claro? Todo era metáfora de, nada era literal, ¿me expreso? Entonces una vez va a estar comentando el pasaje donde Jesús dice, si algún miembro de tu cuerpo te es causa de pecado, arráncalo. Y entonces Orígenes esta vez no alegorizó, no simbolizó, esta vez en interpretación literal, y entonces el tipo se, ¿cómo se dice? Eunucó. ¿Vieron lo que son los eunucos? Se capó, ¡pum! Y cortó aquello que le sobran los varones. Entonces, por eso no es santo. No logró la santidad, porque claro, bueno, pero es un buen ejemplo, una humorada, para tomar en broma lo que es la alegoría como método de interpretación. Pero es nada más que un chiste. Pero leamos el texto de Orígenes. Quien quiere leer de diapositivas 7 y 8, por favor, adelante. Al leer los evangelios, las cartas o los salmos, todo el mundo los acoge con gozo y se adhiere gustosamente a ellos, se alegra de descubrir en ellos algún remedio a sus enfermedades. Pero si se ponen a leer el libro de los números, muchos creerán que todo es inútil y que no remedia en nada sus debilidades, ni sirve para la salvación de su alma. Los rechazarán y prescindirán inmediatamente de ellos como de alimento pesado e indigesto. Bueno, una interpretación negativa de Orígenes, no le vamos a hacer caso a Orígenes. Entonces vamos a diapositiva 9. A ver, nosotros venimos leyendo la Biblia como la tenemos en nuestras manos. Hemos leído Génesis, capítulo 1 al 11, la historia de los orígenes, Génesis del 12 al 50, la segunda parte, la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después la opresión y liberación de Egipto, Éxodo capítulo 1 al 15. Después la huida de Egipto, ¿sí? Y la marcha hacia el monte del Sinaí, Éxodo 15. Y fíjense, cuando llegan al monte del Sinaí, Éxodo 19, ya lo hemos mostrado esto, ahí se narra todo el libro del Levítico, y ahí toma parte los 10 primeros capítulos de Números. Ven que la experiencia del Sinaí es la experiencia más importante ¿sí? Que narra el Pentateuco. Ya hemos insistido en eso. Bueno, pero continúa el libro de Números, que narra la caminata, la peregrinación, que marcha desde el monte del Sinaí a Moab. Es un lugar, ya nos vamos a familiarizar con Moab. Ustedes han escuchado de Ruth la Moabita. Bueno, y después del libro de Números, del 22 al Deuteronomio, se quedan en Moab, y ahí termina el libro del Deuteronomio con los 4 últimos discursos que hace Moisés y muere allí. Bueno, en este esquema del Pentateuco estamos nosotros. Los 10 primeros capítulos hablan del monte del Sinaí, son todas leyes que ya algo las hemos visto en Levítico, por eso no vamos a ver nada los 10 primeros capítulos, ¿sí? Los que vamos a leer son los relatos, ¿sí? De leyes no vamos a leer ninguna, pues ya hemos hecho muchas menciones, se repiten, o las diferencias son matices menores
que ahora no nos interesan. Por eso los 10 primeros capítulos no vamos a ver prácticamente nada. Vamos a ver algo, pero casi nada. Diapositiva 10, el título de los libros. Leopoldo Marechal solía decir, cuando se recibe un nombre, se recibe un destino. ¿Sí? Cuando se recibe un nombre, se recibe un destino, una vocación, ¿no? Y bueno, el libro de los números, es muy importante retener el nombre. El libro de los números, así lo llamamos, nuestras Biblias lo llaman así, es un nombre griego. Allá por el año tercero antes de Cristo, los judíos traducen la Biblia que estaba en hebreo, la traducen al griego. ¿Por qué? Porque en el siglo III antes de Cristo estaba en el Imperio Griego, Alejandro Magno, la lengua franca, la lengua del, digamos, mundial, era el griego. Ya nadie hablaba en hebreo, o pocos. El hebreo está desapareciendo, quedaba algo del arameo. Entonces los judíos deciden ellos mismos traducir toda la Biblia hebrea al griego. Y entonces, en griego, la primera palabra que aparecía era números, ¿sí? Entonces, y esto no es un detalle. Esto que un accidente, tradujeron del hebreo al griego y le pusieron el libro de los números, nos está dando una gran clave de lectura. Nos está diciendo que el libro tiene dos partes. ¿Por qué? Porque tiene dos censos. Por eso se llaman números, porque hay que contar al pueblo de Dios. Cuando van marchando, Dios comienza así el capítulo 1. Tenés que ir a hacer un censo. Quiero saber cuánta gente está marchando. Entonces, vamos a ver que el libro tiene dos censos. En el primer censo se está censando los que huyeron de Egipto, vieron las plagas de Egipto, vieron el maravilloso cruce del Mar Rojo, o sea, aquella generación que tuvieron la experiencia real, son testigos oculares, reales, de todas las maravillas que Dios hizo en Egipto para liberarlos. Ana María Argüello, tienes abierto el micrófono. Entonces, el primer censo se va a censar a todos aquellos que vieron los milagros. Pero el pueblo va a pecar y el castigo es que todos los que vieron van a morir en el desierto y solo van a entrar la tierra prometida, solo van a ver la tierra prometida aquella nueva generación que nació en el desierto. ¿Me expreso? Acá te está dando una idea brillante. Los que vieron no entran. Los que tuvieron fe, no vieron nada, esos son los que entran. La idea es una genialidad, ¿no? Entonces, eso de que bienaventurado de aquellos que creen sin ver. Esa es una idea profunda, muy buena, que para la catequesis y la meditación espiritual personal es un lujo. Bueno, ahí tenemos el sentido de la palabra. El libro Números, si bien es un problema de traducción al griego, pero es una clave de lectura. La otra, en hebreo, ¿cómo se llama? En el desierto. Es una palabra hebreo que dice en el desierto. ¿Y esto qué me está diciendo? Que es la versión original. Bueno, está hablando de la marcha por el desierto, las peripecias del desierto, los conflictos en el desierto. Nos va a narrar 15 conflictos. 15. Yo suelo comparar el libro de los Números con los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles hay muchos conflictos, un montón de conflictos. La iglesia siempre, nunca fue una dictadura. En las dictaduras no hay conflicto, no hay discusiones, nadie levanta la voz, nadie pega un portazo. En cambio, como en la iglesia nunca fue una dictadura, está lleno de conflictos. Es bien complicado. Bueno, entonces, los Hechos de los Apóstoles hay un montón de conflictos, hay muchos más. Y acá en el libro Números se va a narrar que en el de todos los conflictos del desierto.
Entonces acá nos va a encontrar una iglesia real, encarnada, pecadora, pero real, cotidiana. Una iglesia que se parece a la parroquia suyo, estoy muy seguro. Entonces, bueno, los 40 años de este peregrinar perdidos por el desierto, ¿no? Entonces, el libro tiene dos nombres, pero es valioso, hay que sacarle el jugo a los dos nombres, sabiendo que el original es el hebreo en el desierto y que el libro es número, es la traducción, ¿no? Ahí en la diapositiva 14 explicito del nombre hebreo, el nombre griego, lo paso. ¿Cómo está organizado literariamente el libro? A ver, algunas estructuras que sirven para entender el libro. O sea, son indicios literarios. No es que yo tengo una idea y se la meto al libro. No, no, no. El libro me da indicios literarios que son los que después me van a permitir hacer análisis. Si yo digo acá hay dos censos, ya empiezo, es el indicio literario, es el texto el que me va diciendo por dónde va la interpretación, ¿sí? Bueno, entonces por eso es importante marcar algunas estructuras. La primera es, bueno, ya lo dijimos, la primera es una marcha militar, ¿se acuerdan? Ecclesia Militans, iglesia militante. En la marcha militar, miren, los 10 primeros capítulos se prepara, es el plan de la marcha, de acá no vamos a leer casi nada. La segunda parte ya es propiamente la ejecución el plan. Otro criterio para leer este libro, otra estructura literaria, ya la marqué, los dos censos, no los repito, ¿sí? Entonces, esto también va a ser una estructura que me va a orientar a la interpretación del libro. Diapositiva 14, otra estructura se llama estructura retórica. Fíjense, hay textos narrativos, N, y hay textos legales, leyes, ¿sí? ¿Y ven? Narrativo, legal, narrativo. ¿Ven? Hay una alternancia permanente. Piensen a la hora de comparar que el Levítico tiene solo dos textos narrativos, todo lo demás es legal. Acá cambió muchísimo. Acá hay muchos textos narrativos que acompañan los textos legales. Acá hay una novedad, ¿no? En la diapositiva 15, otro criterio es el geográfico, obviamente. Todo comienza en el desierto del Sinaí, al pie de la montaña del Sinaí. Después hay una segunda parte que es este peregrinar del Sinaí a Moab. Y la tercera y última parte de este libro que quedan en Moab, ¿no? Miren diapositiva 17. Cuando hablamos de Ecclesia Militans, iglesia militar, es por esto, hay una organización militar, o sea, van a ir por el desierto. Tienen que custodiar el tabernáculo. Por eso va organizado como un ejército. Y hay retaguardia, vanguardia, gente del este, gente del oeste, del norte, del sur. Entonces las diversas tribus están obligadas a marchar en ese lugar, que ahí está, y ¿para qué? Para proteger. Allí va el arca de la alianza. Y el pueblo depende del arca de la alianza. Este es un pueblo religioso. Fíjense, miren la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego. En la palabra iglesia se dice eclesia. Ven que miren diapositiva 16. Ven que ahí pongo Ecclesia Militans. ¿Ven? La palabra iglesia viene de eclesia, eclesia. Pero en griego es ex-kaleo. Ex como éxodo. Ex-kaleo. ¿Qué es kaleo? Llamar. La iglesia es la convocada. Pero miren esto. Voy a hacer un juego de palabras que los argentinos me van a entender. Álvaro no. Estos no son los autoconvocados. No es los autoconvocados. Nosotros inventamos la iglesia. No, es la convocada externamente. Es la llamada. Me expreso ex-kaleo.
es llamada, pero desde fuera. No son nosotros los que nos decidimos a hacer una ONG. No, no, no. No es un grupo de autoconvocados. Es un grupo convocado por Dios, por la palabra de Dios. Entonces, eso es la iglesia. Nadie hace la iglesia. ¿Me cuenta? Es un sinsentido decir, vamos a hacer la iglesia. No, hermano. Entonces, la iglesia es una respuesta a una llamada. Sin esa vocación, sin esa llamada, es imposible, no existe la iglesia. Bueno, entonces, no sé a qué me metí con eso, pero bueno, está sí el tema del ejército, hay que custodiar el arca de la alianza. Y vamos a ver que esto es clave. El arca de la alianza es el alma. Si el arca de la alianza se mueve, nos movemos. Si no se mueve, nos quedamos. Este es un pueblo religioso. Ahí vinculé con Eclesia. Este es un pueblo religioso. Acá el que ordena es la palabra de Dios, a través de Moisés, de Aarón, pero es la palabra de Dios. Es caleo. La esencia de esta iglesia es la palabra, ¿no? Llamada, convocada, ¿no? Bueno, miren diapositiva 18, ya lo adelanté. Hay una relación conflictiva permanente entre pueblos y líderes. Se narran 15 conflictos. Nosotros, sobre todo, vamos a ver los conflictos en los que nos vamos a concentrar. Ya lo dije, la parte legislativa la dejamos en este caso, ¿sí? Entonces, son todos relatos conflictivos los que vamos a ver. Diapositiva 19. Miren, ¿qué es pueblo en marcha? A ver, Israel es un pueblo nómade, ¿se acuerdan? Mi padre era un arameo errante, ¿se acuerdan de eso? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, la tierra que te mostraré. El pueblo de Dios es un pueblo nómade. Después, en la monarquía, se va a hacer pueblo sedentario. Es un pueblo nómade. Por eso, como es un pueblo nómade, ¿qué es nómade? No más de 3 o 4, no. Nómade es los que están, las tribus que van buscando el humus para el ganado, los pastos, ¿sí? Entonces no se instalan, por eso andan en carpas, ¿sí? Andan en camellos, en carpas, y van detrás llevando su ganado, etcétera, ¿no? Esos son los nómades. El nómade tiene una concepción dinámica de la existencia. En cambio, el sedentario, el campesino, se hace sedentario, trabaja la tierra, tiene dimensión estática. Bueno, en la Biblia, toda la Biblia viene de un pueblo, una cultura de nómades. Entonces, ¿qué es creer en la Biblia? Si está en el Antiguo Testamento, creer es seguir a Dios. Si estamos en el Nuevo Testamento, creer es seguir a Jesús. La palabra seguimiento, la metáfora seguimiento, es la que resume toda la Biblia. Para nosotros creer es aceptar cierta verdad. No, para ellos creer no es aceptar cierta verdad. Para creer en Dios es seguir a Dios, es seguir a Jesús. Ahora, seguir a Jesús significa desinstalarse. ¿Está claro esto? Entonces, fíjense, tienen que dejar el país de las seguridades. Si bien Egipto era cautiverio, pero les daba seguridades, ¿no? Y Dios les promete una tierra que es un don, pero no es un don incondicional. Dios no se ata a nada, o sea que es un don condicional. Si usted es justo con el pobre, va a entrar a la tierra. Fíjense, Dios tampoco se instala. El santuario es desmontable, transportable. Eso es interesante, ¿eh? No es... A ver, perdonen, pero omití tal vez un paso. En las religiones antiguas existen como dos tipos de dioses o dos tipos de religiones. Unas se llaman, voy a decir en latín porque parece que es más cierto, numen locale, o sea, el dios local, el dios del lugar, ¿ven? El dios de la naturaleza. Baal, del Antiguo Testamento, es el dios de la naturaleza, el que se yo, ¿eh? Dependen de un lugar, de una geografía. Pero por otro lado están las religiones que se llaman numen personale. Dios es una persona, no está anclado en un lugar. El Dios de la Biblia es una persona que va caminando. Entonces este pueblo
tiene que tener, ahora bien, para seguir a Dios, hay que tener la libertad de poder disponer de uno mismo. Solo se sigue a Dios si se es libre. El joven rico no puede seguir a Jesús porque tenía mucha riqueza. Juan y Santiago no pueden seguir a Jesús porque querían los primeros puestos, poder. O sea, si usted no es libre respecto al poder, a las riquezas, etcétera, usted no puede seguir a Jesús, no puede ser discípulo. ¿Ven la ventaja? Entonces, seguir y va detrás de Jesús. Cuando Pedro le dice, no vayamos a Jerusalén, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ven detrás de mí. El que marca el rumbo es Jesús. Se ve la metáfora del seguimiento, una metáfora es el caracol de toda la Biblia, primera, última página. Entonces, de un pueblo nómada, seguir es esto. Bueno, de esto habla el libro de los Números, ¿no? De un pueblo en marcha, pueblo peregrino, etcétera, ¿no? Diapositiva 20, ahí está el temario, el índice, no nos interesa mucho, miren lo rojo nomás. La generación que salió de Egipto, ¿sí? El primer censo, capítulo 1 al 25, después segundo en rojo, en marcha por el desierto, del 10 al 14, 45, ahí viene el pecado clave en Cadés. El verdadero pecado original de la Biblia es este, ya lo vamos a ver, no es Adán y Eva, es este. Y al final, la nueva generación del segundo censo, ¿no? Bien. De la primera parte no vamos a leer nada. Yo elegí algunos pasajes breves, como para tener una ideita nada más. Pero ya les dije, los 10 primeros capítulos no los vamos a leer, porque son leyes, y nosotros ya de eso, ya con el Levítico, ya estamos hartos de eso. O sea que dejamos esa parte, ¿sí? Cómo se hace un sacrificio, cómo se hace, todas esas cosas, ya está. Entonces, yo elegí para hoy, de los 10 primeros capítulos, breves pasajes breves, que tienen algún piripipí que nos puede... Y después, la semana que viene, ya retomaremos propiamente del 11, que es donde empieza el primer gran conflicto, ¿sí? Bueno, alguien que quiera leer, entonces, he leído, son breves pasajes, pero que uno ve que tienen un detalle que puede ser atractivo. Quien quiera leer la diapositiva 21, por favor, la lee. Ahí comienza el libro, ¿no? Leo yo, padre. Amanda. Es el censo de las 12 tribus. En el segundo año, después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro: hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón registrarán a todos los hombres de Israel que son aptos para la guerra, es decir, a los que tienen más de 20 años, agrupados por regimientos. Para ello contarán con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Bueno, comienza la marcha, la primera orden de Dios, hagan un censo. Entonces hay un tipo que va a ir anotando, va pasando la gente, ¿sí? Con las ollas, las cacerolas, con todas las cuestiones, porque estamos en el desierto, y alguien, un notario, va contando a ver cuántos son. Bueno, después de la salida se nos dice cuántos son. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 22, por favor? Leo yo, padre. Mónica. Adelante. Todos los israelitas que tenían más de 20 años, todos los varones de Israel aptos para la guerra, fueron registrados por familias, y los registrados fueron en total 603.500 varones. Ajá, un montón, ¿no? 600.500 varones. A ver, fíjense que son, acá están contadas las mujeres y los niños, pues no sirven para la guerra. Acá están los aptos para la guerra solamente. O sea que no están las mujeres y los niños. Tampoco el abuelo. Así que fíjense, vienen las primeras comuniones, los bautismos, un chico bautizado y hay como 10 personas, porque está el papá, la mamá, el abuelo, la tía, el novio, hay una barra.
Acá solamente se ha contabilizado al guerrero, el muchachón de 20 años. Eso es lo que se... O sea, que si a ese 600 y pico, no sé, lo multiplicamos por 5 para decir, es un número, ¿no? ¿Alguien tiene la computadora? Si uno lo multiplica por 5, papá, mamá, el abuelo y la hermanita, no importa, es un barrón. Y además si van con las cacerolas... ¿Cómo? ¿Hola? Millones. ¿Cómo? 3 millones. 3 millones. Más de 3 millones, ¿no? O sea que ustedes miren el desierto, a 1 metro de distancia lo hubieran cubierto de punta a punta. Cuando arrancó el primero ya, cuando arrancó el último otro ya había llegado. Se ve esto. Entonces, evidentemente que este número no es un número real. Entonces está claro que es imposible que haya sido tamaña peregrinación por el desierto. Imagínense que no había baño. Esto está claro que es un imposible, ¿sí? Entonces nosotros desconfiamos. Bueno, probablemente no sea un número real como el que usamos nosotros. Entonces acá es bueno recordar que en la Biblia hay 3 tipos de números. Uno, los comunes, los que designan cantidades. Pongo un ejemplo, Marcos 1:12, Marcos 2:1-12, cuando dice que 4 camilleros llevaron un paralítico ante Jesús. Claro, es que para llevar en una camilla a un paralítico hace falta 4 tipos. Ahí no hay ningún simbolismo. Es de cagón. Entonces, no hay que ahí darle mucho, no hay que hacer una explicación alegórica, no. 4 tipos hacen falta para llevar a uno. Entonces, en la Biblia, la mayoría de los números designan cantidades concretas, no le dé mucha vuelta. Pero también existen, y esto lo sabemos muy bien, números simbólicos. ¿Qué es el número simbólico? Es el vehículo de una idea, no vehículo de una cantidad, vehículo de una idea. Por ejemplo, el 7 es perfección, totalidad, el 12 también, ¿sí? Entonces sabemos, todos más o menos sabemos, y si no nos iremos informando, todos sabemos que en la Biblia existen algunos números simbólicos. Cuando el Apocalipsis 7 dice que se van a salvar 144.000 personas, sabemos que es 12 por 12 por 1000. O sea, es una totalidad impresionante. Entonces no en 12 es todo, por 12 todo, por 1000 es todo, y decimos, entonces 144.000 no es un número cuantitativo. En Córdoba somos mucho más que esos 144.000, o sea que sería un papelón. Si Jesús solamente salvaba a 144.000, nosotros podríamos decir que Sabino Oral salvó más gente que Jesús. Es un papelón. Entonces, no va por ahí. Entonces, es un número simbólico. Bueno, en la Biblia hay muchos números simbólicos que habrá que reconocerlos para poder interpretar determinados pasajes. Ahora hay un tercer grupo que es el menos conocido. Para nosotros, no para los judíos. El tercer número se llama gematría. No geometría, no geometría. Gematría. ¿Qué es la gematría? Miren, vamos a la diapositiva 24. ¿Qué es la gematría? A la izquierda ustedes tienen una letra, num, resh, vav, num, etc. Y a la derecha el valor numérico. Entonces, ¿qué es la gematría? El valor numérico de las letras. A ver, ¿vieron que los romanos usaban las letras para usar los números? ¿Se acuerdan? Si yo pongo una B corta y una I, ¿qué lee usted ahí? 6 o B. 6, sí. O B. 3,1416, ¿cómo se escribe en griego? Pi. Pi. Entonces, ven, los griegos también usaban letras para designar cantidades. Los judíos también. Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué los romanos, los judíos y los griegos, en vez de usar... Nosotros somos más picantes que ellos. Nosotros usamos letras para letras y números para números.
si yo pongo una B corta y una I, en castellano significa bi, no significa 6, ¿está claro? Eso es número romano, en castellano no. Entonces nosotros somos picantes, para las letras tenemos letras, para los números tenemos números. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Miren que los griegos son los genios de la matemática, ¿no? Pitágoras, Tales, todos sabemos que son. Los picantes eran ellos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos niños, en los ángulos, en la primaria nos ponían alfa, beta, uno no sabía qué significaba, pero esos son los griegos, capos. Ahora, vuelvo a la pregunta elemental. ¿Por qué los griegos no usaban los números? Entonces es más complicado. ¿Por qué los griegos, por qué los romanos, por qué los judíos? Se complica si yo uso las letras como números. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué no usaban los números? No se conocían. Y usaban las letras para designar números. ¿Será porque los números lo inventaron los árabes mucho tiempo después? Perfecto. Los números los inventan los árabes 600 años después de Cristo. 600. Miren la diapositiva de arriba. La diapositiva 23. Aquí está la sabiduría que inteligente calcula la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es 666. El autor de Apocalipsis no conoce ese dibujito. Se llaman números arábigos, ¿se acuerdan que lo llamábamos en la escuela? ¿Por qué? Porque lo inventaron los árabes. 600 años después. Nunca el autor del Apocalipsis usó esos dibujitos, usó letras. Entonces, Marco Polo, recién en el 800 después de Cristo, encontró el cero en la India. Y en Europa, recién en el 1200, se empieza a usar estos dibujitos. Un papa tuvo que escribir lo que se llama una bula, valga la redundancia, una bula papal, obligando al mercader cristiano a que use estos dibujitos. ¿Por qué el mercader cristiano no quería usar estos dibujitos? Piensen en España. Porque no provenían de otra religión, de los árabes. Estábamos invadidos por musulmanes. Claro. Un dibujito herético. ¿Cómo el Papa Claro. va a enviar? Bueno, o sea, esto sí está claro. Volvamos en el tiempo. Jamás en la Biblia se usaron los números arábigos. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque no existían. Corta, padre. Porque no existían, ¿sí? Entonces, ¿qué usaba? Pero, a ver, esto no es un invento de la Biblia. De todas las culturas, hasta que no vinieron los árabes, los chinos, todo el mundo usa sus letras. Está claro acá. Entonces, esto no es una picardía, no es que nosotros somos unos picantes, no había otra forma. En todos los idiomas, las letras eran los números. La A vale 1, la B vale 2, la C, sí, y así sucesivamente. Es más complicado. Entonces, miren, busquen el Salmo 119, por favor. ¿Lo tienen? Es probablemente el salmo más largo. No es probablemente. Es el salmo más largo que tiene la Biblia. Por eso es fácil de identificar. Salmo 119. Elogio de la ley divina. Bien, fíjense que es larguísimo. Son 22 estrofas de 8 versículos. ¿Por qué son 22 estrofas? Porque 22 son las letras hebreas. Claro. En castellano hablamos abecedario. En griego hablamos alfabeto, por alfabeta, ¿sí? Y en hebreo hablamos de alefato. Alef es la primera letra hebrea. Bueno, esto es un salmo acróstico. ¿Qué es un salmo acróstico? Cuando nosotros íbamos a la primaria, la maestra el día de la mamá nos dijo: escribí la palabra mamá en vertical. Y después, a la M, ahí inventate vos una oración. A la A le inventás una oración, ¿sí? Y eso es un acróstico, ¿sí? Entonces, en la Biblia hay salmos acrósticos.
donde hay poca creatividad, es una cosa mecánica. Entonces yo sé Aleph, Bet, ¿sí? Y el primer versículo va a comenzar con esa letra del alefato hebreo. Acá hay una idea profunda, no nos vamos a detener. Los 22 letras significan todas las letras, todas las palabras. Este es el elogio a la palabra, el elogio total que se puede hacer, todas las palabras, todas las letras. Este es el elogio total a la palabra de Dios. Este es un salmo mayor. Pero bueno, vamos ahora, miren la Biblia. Al costado ustedes tienen una palabra que dice Aleph en el primer verso. Después, en la segunda estrofa tienen Bet. En la tercera tienen Gimel. En la cuarta Dalet. En la quinta G. En la sexta Bau. Me quedo ahí nada más. Porque después todo se complica. Las 10 primeras letras, hasta Yud, son así. La A vale 1, la B vale 2. Pero después, en la 11ª letra, no, son decenas. Vale 20, 30, 40. Y después vale 200, porque si no, no puede contar tantas bajitas. Claro, porque tenían nada más que 22 letras. Los romanos, ¿por qué hoy le enseñamos a los niños los números romanos? ¿Hay alguna maestra? Porque los romanos con 7 letras tienen todos los números. O sea, es una genialidad lo que hizo Roma. Pero bueno, volvamos acá. Los judíos tienen que usar todas las letras, ¿sí? Pero vamos a esto. ¿Recuerdan Mateo 1.17 que dice así? Cuando termina la genealogía de Jesús dice así. Es que de Abraham a David hay 14 generaciones. De David a la deportación, 14 generaciones. Y de la deportación a Cristo, 14 generaciones. Entonces hay 14, 14, 14. ¿Recuerdan eso? Bien, yo me adelanto. Bueno, entonces van a escribir, en donde puedan, la palabra David, pero sin las vocales. Recuerden que el hebreo es un idioma consonántico, no tiene vocales. Las vocales las tiene que imaginar uno. Entonces ustedes van a poner D corta, D. Ahora vamos a ver cuánto da ese D corta, D. Entonces, la Aleph vale 1. La Bet vale 2. La Gimel vale 3. La Dalet de David vale 4. Entonces a las 2D le pongo abajo un 4. Sigo. La quinta, Hey. La sexta, Bau. Esa es la de David. Entonces, y ahora pongo 4 más 6 más 4, 14. Entonces, en hebreo, el 14, ¿qué dice Mateo? Jesús es el 3 veces David. David iba a ser el Mesías. Jesús es el 3 veces Mesías. Y 3 es totalidad, o sea, Jesús es el Mesías extraordinario. Eso está diciendo Mateo. Ahora, esto a ustedes les parece un truco que yo lo estoy haciendo. No, hermanito, no había otra forma. Solo se usaban las letras. Para ello es lo más normal del mundo. Si ustedes alguna vez escuchan la homilía de un rabino, van a ver que de cada palabra les da el número. Pero está ahí, está cantado, no es que el tipo es un capo. Si hoy van ustedes a un viaje a qué sé yo, a Palestina, Tierra Santa, y ahí en un árbol, en una acacia, ven que alguien ha dibujado un corazón con una flecha y ha puesto 39 y 73. Y significa, qué sé yo, Jacobo y Raquel, ¿no? ¿Sí? Y una cosa es así. Entonces no son trucos, artimañas, no existían las letras, entonces las letras de los números. Entonces volvamos a la diapositiva 23. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule. La clave de este versículo está en este verbo. Calcula, si no, no se entiende nada. Calcule la cifra de la bestia. Pues es la cifra de un hombre, de un ser humano, no del diablo, de un hombre. Su cifra es 666. Y ahí está cada letra que da Nerón César. El emperador Nerón, que en el año 68 se suicidó cuando tenía 33 años. Ya fue. Bueno,
Esto se llama gematría. Entonces, vamos, la hice medio larga, vamos a la diapositiva 25. ¿Qué significa 6003? 555. En la gematría significa todo los hijos de Israel. No designa una cantidad, muchos o pocos. En el censo dice, todos los hijos de Israel fueron para la peregrinación. ¿Está claro? Entonces es una gematría, ¿no? Bueno, dejemos esto, le dimos demasiada vuelta a eso. Vamos a otro texto que puede ser interesante, curioso, es que yo ahora he elegido nada más que textitos de poca importancia, pero como para comentar así rápido. ¿Alguien que quiera leer de la diapositiva 26, el capítulo 5 del libro de los Números, por favor? María Elena, padre. Adelante. La expulsión de las personas impuras. El Señor dijo a Moisés: manda a los israelitas que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de gonorrea, y a todos los que se han vuelto impuros a causa de un cadáver. Bueno, los expulsaron a todos, la hacemos corta, ¿sí? Ahora bien, este texto es clave. Si yo ahora voy al Evangelio de Mateo, vamos a la diapositiva 27, Mateo, en el capítulo 8-9, me pone 10 milagros. ¿Por qué 10 milagros? ¿Se acuerdan que la tesis de Mateo es que Jesús, nuevo Moisés, entonces estuvo, el nenito Jesús lo persigue Herodes, al nenito Moisés lo persigue el faraón, el monte del Sinaí, el monte de la Alianza, lo hemos comentado alguna vez. Mateo está haciendo una relectura, está presentando a Jesús como un nuevo Moisés. Y como allá hubo 10 plagas en Egipto, entonces Jesús tiene que hacer 10 milagros. Si ustedes lean bien, va a ver que en realidad 9, uno lo inventó Mateo porque no le daba. Pero bueno, usted en el capítulo 8 y 9 tiene 10 milagros evocando a los 10 plagas de Egipto. No me interesa ahora eso. Entonces, si yo ahora leo el capítulo 8, ¿cómo comienza? Observen diapositiva 27. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso, Jesús toca un leproso. Ven que allá había que expulsar del campamento al leproso. Moisés dice, al leproso no hay que tocarlo. Jesús va y lo toca. Vamos a la otra diapositiva, 28. Al entrar en el centurión, ahí nomás viene, yo no estoy leyendo entero el texto, pero ahí nomás está seguido, son los 3 primeros milagros que puso Mateo. Al entrar en Cafarnaún, se acercó un centurión rogándole, Señor, mi joven está en casa enfermo de parálisis, y para los estudiosos se considera la enfermedad, hoy llamamos terminal, por lo tanto vinculado al cadáver y por lo tanto impuro. Y entonces allá Moisés decía que había que echar a los impuros, ¿sí? Y si vamos a la diapositiva 30, viene la curación de la suegra de Pedro, que tenía febrecitante, y entonces esto estaba vinculado a la impureza, a la gonorrea, ¿sí? Entonces, ¿por qué Mateo elige estos 3 milagros? Porque está comparando con la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que a estos impuros hay que excluirlos de la comunidad. Entonces Jesús dice, no, hay que tocarlo. Entonces acá hay un problema muy serio. ¿Por qué los judíos nos excomulgan de la sinagoga? El conflicto de los judíos comenzó en la comunidad de Mateo, año 85. ¿Por qué? Porque los judíos veían que los cristianos ya no obedecían tanto a Moisés, que ahora siguen a Jesús. Cuando Moisés dice no toquen, los cristianos tocan. Jesús va a tocar. Entonces, ahí ellos dicen, acá hay un gran conflicto. Esto me están poniendo que Jesús es más importante que Moisés. Pero además, fíjense en la diapositiva 10, después que se cuenta la curación de la suegra de Pedro, ven que al final del versículo 17, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades. ¿Qué notan también? Que los cristianos están manipulando la Biblia. Le hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren. Nos están robando la Biblia. Entonces acá
los judíos hacen una gran reunión en el año 85. Mientras Mateo está escribiendo otro evangelio, los judíos se reúnen en Yamnia y dicen, acá los cristianos están robando la Biblia. Están diciendo disparate con la Biblia. Entonces definen el canon. Ahí se ven obligados a cerrar el canon. Y ahí toman una decisión muy seria. Dicen, ¿cuáles van a ser los libros que son palabra de Dios? Los que están escritos en hebreo, no en griego. Y entonces ahí se cierra el judaísmo. ¿Pero por qué se cierra? Porque los cristianos estábamos compitiendo y estábamos haciendo otras interpretaciones. Me estoy siguiendo en esto, pero lo que quiero que nos quedemos nada más es esto. Para entender los relatos del milagro de Mateo, si yo no conozco el número, no sé por qué están en ese orden, el leproso, y no sé cuál es el problema. No distingo que allá es exclusión y acá inclusión. ¿Me expreso? No me doy cuenta, sencillamente paso, ¿no? Bueno. Muy breve, no me quedo. Diapositiva 29, sí, ya me quedé. Vieron que Mateo primero es leproso, después un joven, un centurión que le pide curen al joven, y después viene la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Lo tenemos? El joven, fíjense, en griego se dice pai. Y todas las veces que lo usa Mateo, lo usa en sentido. La traducción es pobre o muchacho. En cambio, Lucas lo va a cambiar por dulos, sirviente, ¿no? Si un militar tiene un sirviente, ¿no? Y Juan lo cambió por hijo. El Juan ya no es un militar, es el papá. Entonces, Mateo es el que usa la palabra joven o muchacho. Lo que hay que saber es esto, que el militar no podía llevar la esposa a la casa. Si era centurión, tenía prohibido casarse. Este es un centurión. San Martín tampoco podía llevar a la esposa a su casa. Entonces, claro, pero en este caso era más grave, estaba prohibido casarse. La cultura en Galilea es una cultura griega, helenizada. Simón Pedro debería llamarse Simeón, sin embargo lo llamamos Simón. ¿Por qué? Porque están helenizados. Andrés, etcétera, etcétera. Entonces, toda la cultura galilea, donde vivió Jesús, es una cultura helenizada. En el mundo helénico, la homosexualidad no es algo negativo. Entonces, este muchachito es un muchachito que sirve no un serviente, no un soldado, un muchachito que tenía el general y que le hacía todo tipo de servicio e incluía a todos, ¿no es así? Un chico joven, en el mundo antiguo, joven es bello. Un chico joven en el mundo antiguo es bello, y en el mundo griego no existe el problema con la homosexualidad. No sería extraño que este caso sea esto. No estoy diciendo que es esta la única interpretación, pero esto es posible. Esto tampoco significa que, por lo tanto, no, es algo muy sencillo. A Jesús le tocó curar alguna vez a alguien que era un homosexual. Punto y nada más. Con esto no estamos diciendo que todos tenemos que sernos homosexuales por ser más libres. No estoy diciendo nada de eso. Sencillamente que sí, parece que Jesús alguna vez curó un homosexual, ¿sí? Punto, y no le demos más vuelta. Pero avancemos nosotros, no nos quedemos en eso. Mira otra cosa de los números, en la diapositiva 31, una cosa muy bonita, una oración que en la liturgia de la iglesia se lee siempre en la misa de fin de año. La gente cree que la escribió San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís la difundió, pero no, es del libro de los números, ¿ves? Diapositiva 31, ¿no? Yahvé dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas y ustedes les dirán. Y ahora, 32, ahora está la oración bonita, breve, que Yahvé, miren que les pongo acá el nombre real, ¿no? Yahvé, la persona, ¿no? Cercanía. Que Yahvé te bendiga y te proteja. Son bienes concretos, la bendición, la protección. Que Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. Que yo sea reflejo de la gloria de Dios. Que Yahvé te descubra su rostro, su misterio, y te conceda la paz, contemplación y paz. Y termina,
que ellos invoquen mi nombre, son los israelitas, y yo los bendeciré. Es una oración muy profunda, contemplativa. La tradición cristiana es una interpretación trinitaria, como sale 3 veces Yahvé. Nosotros sabemos que eso no debe hacerse, pero bueno, sí es una oración muy bonita. Miren, una cosa que no querría, que vamos a leer sí o sí, aunque ya se nos está haciendo el tiempo, vamos a la diapositiva 33. ¿Alguien que quiera leer, que no haya leído? Hoy no... A ver, bueno, yo padre. Bueno, lee. Bueno, dale, Yolanda, no sé quién dijo Sí, yo padre. sí. Vamos, El Yolanda. diálogo de Dios con Moisés. No, 34, lo saltea ese. Ah, bueno. La nube. El día en que se erigió la morada, la carpa del testimonio, la nube la cubrió y desde el anochecer hasta la mañana estuvo sobre ella con aspecto de fuego. Así sucedía siempre. La nube cubría la morada y de noche tomaba aspecto de fuego. Siempre que la nube se alzaba por encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento y el lugar donde se detenía la nube, allí acampaban. A una orden de Yahvé levantaban el campamento, a otra orden de Yahvé acampaban, a otra orden de Yahvé permanecían acampados mientras la nube se quedaba detenida sobre la morada. Ve que marca el ritmo de la marcha es Dios, es la nube. A la orden de Yahvé. ¿Ve? Este no es un pueblo de autoconvocados. Esta es la eclesía. ¿No? Es una respuesta a la palabra. A la orden de Yahvé avanzan, ¿no? La nube. ¿Alguien que quiera continuar con la lectura? Ana María Argüello, si tiene ahí. A ver, bueno. 35. Cuando la nube se detenía sobre la morada varios días, los israelitas acataban la orden de Yahvé y no levantaban el campamento. Cuando la nube estaba sobre la morada unos pocos días, permanecían acampados de acuerdo con la orden de Yahvé, y a una nueva orden de Yahvé levantaban el campamento. Cuando la nube solo se detenía desde el atardecer hasta la mañana, levantaban el campamento por la mañana tan pronto como se alzaba la nube. De día o de noche, siempre que se alzaba la nube, levantaban el campamento. Siempre que la nube estaba sobre la morada, ya fueron 2 días, 1 mes o 1 año, los israelitas permanecían acampados y no levantaban el campamento. Pero a una orden de Yahvé partían. Así acataban la orden de Yahvé, conforme a las instrucciones que él les había dado por medio de Moisés. Bien, ahí dejamos, fíjense, esta nube, ven que el centro de este pueblo es la nube, es la morada, es el arca de la alianza, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, fíjense que esta nube va a aparecer en la transfiguración de Jesús. Y la voz del cielo de la nube. Va a aparecer en el bautismo. Va a aparecer en la ascensión. Se iba en una nube. Y va a aparecer en la anunciación de María. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Se ve esta imagen de la nube, que es un símbolo teologal muy rico, muy interesante. Después el Nuevo Testamento discretamente lo va a retomar. Bueno, de este modo estamos ensayando una lectura eclesiológica del libro de los números. Vamos a dejar acá, ya la semana que viene empezaremos a leer los textos sobre los conflictos. Antes de pedirnos, si alguien quiere hacer alguna observación, un comentario. Antes de cualquier comentario, les recuerdo, mañana yo voy a empezar un cursito breve, no sé cuánto va a durar, 1, 2 o 3 miércoles,
sobre el comentario que hizo Lutero a el Magnificat. Es un texto muy bonito, es altamente espiritual, es un texto devocional, es muy lindo. Bueno, quien quiera participar todavía puede anotarse, pero sí necesito que me mande un mail o el Messenger que me ratifique, pues yo tengo que armar el listado para mandarles el mail, el código y poner el PowerPoint del texto del Magnificat, ¿no? Es un texto espiritual muy lindo que vale la pena leerlo, ¿no? Bueno, pero ahora sí, antes de despedirnos, alguien que volvamos al libro de números, alguien quiere hacer una pregunta, una observación, un planteo, una sugerencia. Padre, una consulta. Shekinah, la palabra Shekinah, que significa presencia de Dios, ¿tiene algo que ver con la nube? Sí, también. Shekinah viene de Shekin, significa amigo. Vecino significa. Dios no está en las nubes, Dios se ha hecho vecino. Entonces, Juan va a decir, y la palabra de Dios puso su tienda entre nosotros en la tienda del encuentro, es Shekinah. Dios se ha hecho un vecino. Se vino a vivir al barrio. Para ser diputado hay que ser del barrio, el domicilio, bueno, estoy haciendo una broma. Sí. Jesús se hace del barrio, ¿no? Bueno, sí, es cercanía, por supuesto, tiene una expresión muy importante. Bien, ¿alguna otra pregunta, observación, aporte, sugerencia? Bueno, entonces nos despedimos y si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene, con algunos nos veremos mañana y con otros la semana que viene. Bueno, chao, nos despedimos, que tengan buena semana. Hasta luego. Chao, Juan Manuel. Igualmente.